Estudiantes, bienvenidos a la tercera webconferencia del curso de Fundamentos de Economía. Hoy es 6 de noviembre de 2025. Les habla su tutor Emerson Oyola. El objetivo de esta sesión es realizar toda esa parte conceptual que les va a servir de base para desarrollar la tarea 4 y además dar algunas indicaciones acerca de la actividad que vamos a realizar en el simulador. Me confirma, por favor, que me están escuchando bien y que están viendo la pantalla. Sí, señor, se escucha y se ve. Sí, señor. Como es de su conocimiento, el curso de Fundamentos de Economía, Fundamentos de perdón, de Economía Financiera está dividido en tres sesiones o comprende tres resultados de aprendizaje. El primero, que tiene que ver con la fundamentación teórica, que lo abordamos en las tareas 1 y 2, lo que tiene que ver con la estructura del capital, lo abordamos en la tarea 4, todo lo que tiene que ver con deuda, con la forma como se financian las empresas, y el resultado de aprendizaje 3, que lo estamos abordando en la tarea 4, que tiene que ver con riesgo y rentabilidad. Cómo estas dos variables inciden en la toma de decisiones que realizan las empresas, que realizan los inversores y en general los agentes económicos en todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas. Recordar que esta actividad tiene fecha de cierre el próximo 24 de noviembre. Vamos a precisar algunas cuestiones con relación a cómo vamos nosotros a manejar la actividad. Para realizar los cálculos que ustedes van a hacer, lo que tiene que ver con el riesgo económico, el riesgo financiero, vamos a seguir trabajando con la información que se les suministró para la tarea anterior, es decir, con la cuenta de resultados y el balance general, más una información adicional que yo les voy a compartir. ¿Cómo se va a manejar lo del simulador o la actividad con el simulador? Digamos que esta es una actividad complementaria en la que ustedes se les van a asignar unos puntos adicionales por realizar la actividad en el simulador. Exactamente 50 puntos adicionales en la nota del la intermedia, en estas notas intermedias que valen 175 puntos. En ese porcentaje, del 75% del curso, que a ustedes se les va a sumar ese valor adicional del 50% a lo que realicen la actividad que vamos a hacer en el simulador. Entonces, sí le queda claro lo que vamos a hacer con el simulador y cómo vamos a manejar la actividad que vamos a desarrollar en la tarea 4. Profe, pues la verdad no lo tengo muy claro, pero me imagino que su merced nos dará como una explicación de cómo trabajarlo, ¿no? Porque pues yo la verdad ni siquiera he entrado a mirarlo. No, le estoy contextualizando con relación a cómo lo vamos a calificar. O sea, todavía no hemos entrado en detalle de cómo se va a manejar lo del simulador, sino Ah, ok, profe. simplemente, digamos que esto va a ser una actividad adicional, que se le van a otorgar a ustedes 50 puntos a los que realicen esa actividad. Es decir, mentalícese que esta actividad, tarea 4, vale 175 puntos. No 125, sino 175. Que habrá algunos que no necesiten los 50 puntos, sino menos, pero seguramente sí los van a necesitar, ¿cierto? Eso les va a servir a ustedes mucho para el promedio académico, para algunos es importante esta parte. Entonces, así vamos a manejar la tarea con el simulador. A partir de mañana yo les voy a mandar toda la información pertinente relacionada a los datos que vamos a utilizar, que como les digo, para realizar los cálculos van a ser los mismos datos que se utilizaron para la tarea anterior y las instrucciones con relación a lo que tiene que ver con el simulador. El tema que nos aborda entonces es todo lo que tiene que ver con el análisis del riesgo y la rentabilidad. Ya nosotros en las unidades anteriores aprendimos que el riesgo
A diferencia de la incertidumbre, se puede medir, se le puede asignar una distribución de probabilidad. ¿Cuál es esa relación entonces que existe entre riesgo y rentabilidad? Digamos que a mayor riesgo las personas van a exigir una mayor rentabilidad y viceversa, un menor riesgo los inversionistas asumen una menor rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Es decir, que si usted se arriesga más en una inversión, seguramente a la inversión, la rentabilidad que usted va a exigir a cargo va a ser una rentabilidad mayor. En el ámbito financiero, entonces, el riesgo se refiere a la posibilidad de que los resultados reales de una inversión difieran de los resultados, ya sea por factores de mercado, cambios económicos o decisiones empresariales. Por su parte, la rentabilidad representa la ganancia o el rendimiento que se obtiene a partir de una inversión, medido generalmente como un porcentaje del capital invertido. Entonces, resumiendo, el riesgo se refiere a la posibilidad de perder o ganar, a la posibilidad de que los resultados reales difieran de los resultados que yo espero como inversionista. Seguramente todos como inversionistas, cuando invertimos una determinada cantidad de dinero, lo hacemos con la ilusión de ganar, ¿cierto? Pero desafortunadamente en el mundo de los negocios, no siempre esos resultados que yo espero son los más satisfactorios para mí, porque existe siempre un riesgo asociado, un riesgo que puede determinar que yo gane o que yo pierda. ¿Por qué es importante este análisis para las empresas y para los inversionistas? Todo lo que tiene que ver con el riesgo, la rentabilidad. Los inversionistas y las empresas siempre toman decisiones financieras buscando un equilibrio entre lo que es el riesgo y la rentabilidad, de acuerdo con su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros. Por ejemplo, las inversiones en instrumentos de renta fija, como lo que son los bonos, los CDTs, eso se consideran inversiones seguras con un riesgo mínimo, pero la rentabilidad de estas inversiones es más baja en comparación con otro, por ejemplo, de renta variable, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las acciones. Si usted hoy en día, por ejemplo, invierte, a pesar de que las tasas de interés todavía se consideran altas, si hoy en día usted invierte, por ejemplo, 100 millones de pesos en un CDT, no va a ganarse más de 8 millones de pesos al año. Seguramente si invirtiera esos 100 millones de pesos en unas acciones, la rentabilidad podría ser mayor. Pero el riesgo de perder también, o sea, el riesgo de que el precio de la acción cambia es latente siempre. El riesgo de que yo pierda es más alto al yo invertir en un instrumento de renta fija como un CDT o un bono. Entonces, miren la relación que hay siempre entre lo que es el riesgo y la rentabilidad. Inversiones con bajo riesgo ofrecen una rentabilidad menor, inversiones con alto riesgo, una rentabilidad mayor. El riesgo en finanzas entonces se refiere a la posibilidad de que los resultados reales difieran de los resultados esperados, afectando la rentabilidad de una empresa. Implica la incertidumbre sobre los flujos de efectivos futuros y el grado de exposición a pérdidas. Entonces, como les decía, el riesgo siempre está latente y la posibilidad de que los resultados que yo espero no sean los más satisfactorios. Miremos qué es eso del riesgo económico, que es una de las actividades que ustedes deben realizar y calcular. El riesgo económico está asociado al desempeño operativo de la empresa y mide la variabilidad de rendimiento de sus activos. Surge de factores externos a la empresa, relacionados con la situación económica del sector en el que opera la empresa. Entonces, el riesgo económico va a depender, por ejemplo, de que entre un nuevo competidor en el mercado, de que los precios bajen, de que caiga la demanda, factores externos que terminan afectando la parte operativa de la empresa. Cuando estos factores externos influyen en las ventas van a terminar cayendo
y el riesgo económico va a ser más alto. Tenemos un ejemplo del riesgo económico que asume una empresa, por ejemplo, del sector textil que se dedica a la confección de jeans. Vamos a suponer que esta empresa invirtió una gran cantidad de dinero en maquinaria moderna y en una planta de gran capacidad para aumentar su producción. Esto significa que tiene unos altos costos fijos, ya que debe cubrir gastos de mantenimiento, salarios, energía eléctrica. Independiente de cuánto venda, tiene que asumir el mantenimiento de esta planta, tiene que asumir costos fijos. Si la demanda de jean de esta empresa disminuyera, por lo que le comentaba, por ejemplo, por un cambio en las preferencias de los consumidores o por la entrada de un nuevo competidor con precios más bajos, la empresa va a enfrentar una reducción en sus ingresos. Pero sus costes fijos van a seguir siendo los mismos. Como resultado de esto, las utilidades de la empresa van a caer significativamente. En este caso, entonces, el riesgo económico se origina en la estructura operativa de la empresa. Su rentabilidad depende en gran medida del nivel de ventas. Cuanto más altos sean los costos fijos, mayor será la variabilidad de las utilidades ante cambios en las ventas y por lo tanto mayor el riesgo económico. Empresas con altos costos fijos y que presenten una gran variabilidad en lo que tiene que ver con sus ventas, con sus ingresos, esto va a afectar todo lo que tiene que ver con el riesgo económico. El riesgo económico va a ser más alto. Entonces, sí nos queda claro lo que tiene que ver con el riesgo económico y de qué factores depende. Sí, señor. Correcto. Miremos un punto de vista referente al riesgo económico y es el enfoque de este señor Mascareñas, que es un economista español, especialista en finanzas, que diseñó un método para medir lo que tiene que ver con el riesgo económico y el riesgo financiero. Para Mascareñas, el riesgo económico mide la variabilidad del rendimiento económico. ¿Y cómo mide él el rendimiento económico? El beneficio antes de intereses e impuestos dividido sobre el total de activos. Beneficio antes de intereses e impuestos dividido sobre el total de activos. ¿De dónde obtengo yo este dato del beneficio antes de intereses e impuestos? A ver. ¿De dónde se obtiene este dato? De los estados financieros de la empresa. ¿De cuál exactamente? El balance de resultados, profe, De del la estado de cuenta de resultados, resultados. El estado de porque es resultados. donde está diciendo cuánto fue la rentabilidad, la utilidad neta que la empresa tuvo y también habla de los gastos que tuvo. Es correcto. Entonces, miren que él toma como indicador el beneficio ante intereses e impuestos. Acuérdense que el estado de resultados empieza con los ingresos, resto los costos, después me da la utilidad bruta, después le resto los gastos, eso me da la utilidad operacional. Si yo esa utilidad operacional, pues le restara ya lo que tiene que ver con los gastos financieros, con los impuestos, obtendría la utilidad neta. En este caso, entonces, es esa utilidad propia de las actividades del negocio, la utilidad antes de intereses e impuestos. Así mide el rendimiento económico, esa utilidad o ese beneficio antes de intereses e impuestos dividido sobre el total de activos de la empresa. La variabilidad de este indicador va a determinar qué tan riesgosa es esa empresa en términos económicos, el riesgo económico. Este riesgo indica el grado de incertidumbre en los resultados operativos antes de intereses e impuestos. Indica el grado de incertidumbre en los resultados operativos antes de intereses e impuestos. Refleja el impacto de las decisiones productivas de costos y ventas sobre la rentabilidad de los activos. Cuanto mayor sea la variabilidad del rendimiento, mayor será el riesgo económico.
La fórmula general de este riesgo económico es la desviación estándar del riesgo económico medio multiplicado por 100. Desviación estándar. ¿Por qué introduciré yo este concepto aquí? O acuérdense de este concepto ustedes de estadística. ¿Qué es eso de la desviación estándar? ¿Sí recuerdan? ¿O no les suena qué es la desviación estándar? Ninguno se acuerda. No, la verdad no, señor, no, no, yo no. Acuérdense que la desviación estándar es una medida de dispersión que analiza cómo cambian los resultados con relación a la media. Yo tengo un promedio y qué tan variable es, son los resultados con relación a ese promedio, a esa media. Entre más variables sean, entonces se supone que es más riesgoso el negocio, según el enfoque que estamos analizando hasta aquí. Vamos a mirar un ejemplo que es uno de los ejercicios que ustedes deben realizar y es calcular el riesgo económico. Vamos a mirar un ejemplo sencillo de cómo hacemos esos cálculos. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que esta empresa en el año 1 tiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 100. En ese mismo año los activos que son iguales al pasivo más el patrimonio, ¿se acuerdan de estos conceptos de deuda que representamos por D, que son los pasivos, y E, que es el patrimonio? Y en el año 2 ese beneficio antes de intereses e impuestos es 140. Entonces ya tenemos los datos, con estos datos nos piden calcular el riesgo económico. Acuérdense la definición del riesgo económico que se mide a través de la desviación estándar de la rentabilidad económica media. También tenemos el dato de la tasa de impuestos, que es el 30%. Entonces, para yo iniciar los cálculos, lo primero que hago es calcular el beneficio antes de impuestos promedio. Nos dan 2 años, entonces simplemente sumo 100 más 140 y lo divido entre 2. O sea que el beneficio antes de intereses e impuestos es de 120. Repito, primer paso, calculo el BAIN promedio. Para eso simplemente sumo y divido entre 2. Segundo paso, calculo el promedio del activo total. Realizo el mismo procedimiento. Sumo los activos del año 1 más los activos del año 2 y divido entre 2. Entonces ya tengo el dato del BAIN promedio, que es 120, y el dato de los activos promedio, que es 1100. Paso 3, calculo la rentabilidad económica esperada. Entonces, para esto tomo el BAIN promedio, que es 120, lo multiplico por 1 menos T, que es la tasa de impuestos, y lo divido sobre el total de los activos. Entonces, aquí tengo los datos. BAIN promedio por 1 menos T, que en este caso es 1 menos 0,3, dividido 1100. Y eso me da 0,0763. En absoluto, si lo multiplico por 100, me da 7,63. Esta es la rentabilidad promedio de esta empresa, la rentabilidad económica, 7,63. ¿Sí nos quedó claro cómo la calculamos? Repito los pasos. Repito, primero, simplemente calculo el promedio del BAIN, de los beneficios de intereses e impuestos, como me dan 2 años. Calculo el promedio de los activos y multiplico ese BAIN promedio por 1 menos T y eso lo divido entre el total de activos. En este caso, entonces, la rentabilidad es de 7,63.
Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Para yo calcular la desviación estándar, y como les decía, es una medida de dispersión que analiza qué tan dispersos están los datos con relación a la media. Entonces ya sé que la media es cuál. A ver si estamos entendiendo cuál es la media del Bain aquí que yo calculé. El 120. 120, ¿cierto? Entonces yo voy a analizar qué tan variables son estos datos con relación a esa media. Entonces para calcular la desviación estándar simplemente voy a restar cada uno de estos valores menos la media. El resultado lo elevo al cuadrado, sumo esos dos valores y le saco la raíz cuadrada. Así se calcula la desviación estándar. Tomo cada uno de estos datos, es decir, el 100 menos el 120, y lo elevo al cuadrado. Entonces, vamos para el año 1. 100 menos 120, eso me da menos 20, menos 20 al cuadrado me da 400. Hago lo mismo para el año 2, 140 menos 120 me da 20, 20 al cuadrado, eso me da 400. Sumo esos dos, me da 800, le saco la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar. Repito el procedimiento. Para calcular la desviación estándar, primero tengo que tener el dato de la media. Le resto a cada uno de los datos la media, lo que me da, lo elevo al cuadrado, después sumo los datos y le saco la raíz cuadrada. Y esa es la desviación estándar. Y esta es la fórmula para calcular el riesgo económico. El riesgo económico se calcula con esta fórmula. 1 menos T, es decir, 1 menos la tasa de impuestos, dividido sobre el total de activos y eso multiplicado por la desviación estándar. Si yo reemplazo todos los datos en esta fórmula, entonces el riesgo económico es 1 menos 0,3 dividido por 1100, que es el total de activos, por la desviación estándar, que es 28,28, y eso me da 0,011799 términos absolutos. Si lo multiplico por 100 para volverlo porcentaje, me da 1,799%. Es decir, que el riesgo económico de esta empresa es muy bajo. El riesgo económico es muy bajo. La empresa entonces tiene una rentabilidad del 7,63% y un riesgo económico del 1,97%. Comentarios, preguntas. ¿O no entendieron nada o todos entendieron? No, sí, señor, sí, sí se entiende, tutor. De pronto es como de irlo practicando con el ejercicio. No sé si de pronto nos puede compartir el ejemplo. Sí, todo esto se les va a compartir junto con la grabación. Igual en el CIPA ya vamos a trabajar con números muy parecidos a los de la tarea. Ah, listo, sí, señor, gracias. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el riesgo económico, que según Mascareña lo mide como la desviación estándar del rendimiento económico. Vamos a analizar lo que es el riesgo financiero. ¿Qué será eso del riesgo financiero? Este riesgo se relaciona con el uso del endeudamiento y mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. Cuanto mayor sea el nivel de deuda, mayor será el riesgo financiero, ya que los pagos de intereses y capital aumentan la posibilidad de insolvencia o quiebra de la empresa. Entre mayor endeudamiento tenga la empresa, mayor será el riesgo financiero. Es decir, la posibilidad de que yo incumpla con esos pagos.
El riesgo financiero, según el enfoque de Mascareñas, es la variabilidad de los beneficios que reciben los accionistas como consecuencia del uso del apalancamiento financiero, es decir, del endeudamiento para financiar los activos de la empresa. Surge de las decisiones de financiación y depende del nivel de deuda en la estructura de capital que tenga la empresa. Es decir, si ese nivel de deuda es mayor, en este caso, que el aporte de los socios, en mayor riesgo financiero que va a tener que cubrir esta empresa. También va a depender entonces de lo que tiene que ver con el riesgo económico. El riesgo financiero y el riesgo económico están estrechamente relacionados, pues los activos y las actividades de la empresa influyen en su capacidad para cubrir las deudas. En síntesis, entonces, el apalancamiento puede aumentar la rentabilidad esperada, pero también la variabilidad del rendimiento financiero, la cual se mide mediante la desviación típica del rendimiento financiero. Entonces, miren que para Mascareñas, el riesgo económico lo mide mediante la desviación típica o desviación estándar del rendimiento económico. En este caso, entonces, el riesgo financiero lo mide mediante la desviación típica o desviación estándar del rendimiento financiero. Riesgo económico, desviación estándar del rendimiento económico. Y el riesgo financiero, la desviación típica o estándar del rendimiento financiero. Miremos un caso o un ejemplo de, podríamos abordar lo que tiene que ver con el riesgo financiero. Vamos a suponer una empresa que decide financiar su expansión con deuda bancaria. Supongamos que la misma empresa textil del ejemplo anterior pide un préstamo grande para abrir una nueva línea de producción. Ahora debe pagar intereses y amortizaciones periódicas sin importar sus ventas aumentan o disminuyen. Si la empresa atraviesa una temporada con bajas ventas o retrasos en los pagos de sus clientes, podría tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, la tasa de interés sube, el costo del financiamiento entonces será mayor. En este caso, entonces, miren cómo el riesgo financiero de la empresa surge a partir de este endeudamiento que ella tiene. Entre más deuda tenga la empresa, más problemas de liquidez o insolvencia va a enfrentar. Nos queda en claro entonces la diferencia entre por qué surge el riesgo financiero y por qué surge el riesgo económico. Sí, profe. Miren que el riesgo financiero, valga la redundancia, surge de qué tan endeudada esté la empresa, del nivel de endeudamiento. Una empresa con un nivel de endeudamiento más alto seguramente va a tener un riesgo financiero mayor que una empresa con un nivel de endeudamiento más bajo. Miremos el ejemplo del riesgo financiero, cómo calculamos nosotros ese riesgo financiero según el enfoque de Mascareñas. Entonces vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. El buy-in del año 1 es 100, el patrimonio es 600 y la deuda es de 400. Es decir, los pasivos son 400. Para el año 1 la tasa de interés es del 5%. Para el año 2, el beneficio antes de intereses e impuestos es de 140. El patrimonio es de 700 y la deuda es de 500. La tasa de interés del año 2 es del 6%. Miremos entonces los pasos para yo calcular el riesgo financiero. En este caso se mide a través de la desviación estándar del rendimiento financiero. Vamos a seguir manteniendo constante la tasa de impuestos en un 30%. Entonces vamos a calcular el beneficio después de intereses o impuestos. Ese es el primer paso. Ya tengo que para el año 1
La tasa de interés es del 5% y la deuda es del 400. Entonces, ¿cuánto pago en el año 1 por conceptos de intereses? Estoy pagando 400 que es la deuda por 0,5 son 20. Él va ahí menos esos 20 que yo pago de intereses, es decir, 100 menos 20 son 80. Por último, el va ahí menos los que tienen que ver con el impuesto. Tomo esos 80 y le multiplico por 1 menos t. De 0,7 es 1 menos t. El t es el 30%. Entonces, 1 menos t es 0,7. 80 por 0,7 me da 56. Este es mi beneficio después de haber pagado intereses y después de haber pagado impuestos. Es decir, de estos 100 en el primer año, después de intereses o impuestos, me quedaron 56. Vamos a mirar ahora en el año 2. ¿Cuánto estoy pagando yo de intereses en el año 2? En el año 2 la tasa de interés es del 6%, la deuda es de 500. Entonces son 500 por 0,6, son 30. El resto es al beneficio entre intereses e impuestos, esos 30, me da 110. Y ahora esos 110, voy a pagar impuestos sobre esos 110. 110 lo multiplico por 1 menos t, es decir, por 0,7. Entonces me da 77. Entonces para el año 2, 77. Ahora voy a calcular la rentabilidad financiera de cada año. Para calcular la rentabilidad financiera de cada año, tomo ese resultado que me dio del BAI después de intereses o impuestos. En el año 1 son 56 y lo divido sobre el total patrimonio. En el año 1 el total patrimonio son 600. Le divido esos 56 entre 600. Y en el año 2, entonces voy a dividir esos 77 entre 500. Perdón, entre 700. Entonces, para el año 1, la rentabilidad financiera me dio 9,33 y para el año 2 me dio 0,11, es decir, el 11%. Rentabilidad financiera del año 1, 9,33, del año 2, 11. Ya tengo la rentabilidad financiera. Ahora voy a calcular la desviación estándar de esa rentabilidad financiera. ¿Cuál es el primer paso entonces? Yo debo conocer la media. Para yo conocer la media, sumo las dos rentabilidades, que es 9,33 más 11 y lo divido entre 2. Entonces, 9,33 más 11 dividido 2 me da 10,165. Entonces, si ya tengo la media, tengo las dos rentabilidades de cada año, ¿cómo calcularía la desviación estándar? A ver si recuerdan cómo se calculó la de la vez pasada, la del rendimiento económico. Esta es la rentabilidad de este año, del año 1. Esta es la del año 2. Y tengo la media. ¿Cómo calculo la desviación estándar? A ver. ¿Cómo si ya tengo los dos datos? Ya tengo la media. Acuérdense como lo hicimos la primera vez. La desviación estándar que mide la variabilidad con relación a la media. Entonces tomo el dato del año 1, le resto la media, lo elevo al cuadrado, tomo el dato del año 2, le resto la media, lo elevo al cuadrado, sumo esos dos datos y le saco la raíz cuadrada. Eso es lo que hago yo aquí en este proceso. Nuevamente también. Tengo la rentabilidad media, calculo la desviación estándar, restándole a la rentabilidad de cada año, le resto la media.
la rentabilidad media. Entonces eso me da para el año 1, es decir, 9,33 menos 10,65, me da 0,835, solo elevo al cuadrado, me da 0,697. Hago lo mismo para el año 2, 11 menos 10,165, eso me da 0,835, lo elevo al cuadrado, me da 0,697, sumo esos dos valores y le saco la raíz cuadrada, me da 1,18. Ese es el riesgo financiero en este caso, la desviación estándar de la rentabilidad económica media o de la rentabilidad financiera. Entonces miren que para riesgo económico necesito la desviación estándar del rendimiento económico. Para el caso de riesgo financiero, la desviación estándar del rendimiento financiero. Preguntas, jóvenes, dudas hasta ahí. No todas las dudas. Entonces, miren que la clave es inicialmente, tanto en el riesgo económico como en el riesgo financiero, es calcular la media de esos valores. O sea, yo calculo la media, después que calculo ese promedio, le resto a cada valor esa media, lo elevo al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar, tanto para uno como para el otro. Entonces vamos a seguir analizando casos particulares que nos pueden servir para entender mejor todo esto de lo que tiene que ver con el riesgo económico y financiero. Supongamos una empresa con altos costos fijos, por ejemplo, maquinaria costosa, grandes instalaciones, tiene un mayor riesgo económico, ya que sus beneficios dependen en gran medida del nivel de ventas. Acuérdense cómo calculamos nosotros el riesgo económico, de qué depende. La fórmula del rendimiento económico es ese beneficio antes de intereses e impuestos dividido sobre el total de activos. Una empresa que tiene unos activos de un valor considerable va a ser una empresa que va a representar un mayor riesgo económico. ¿Por qué? Porque si esta empresa que tiene esos activos costosos, las ventas disminuyen por uno u otro motivo, el riesgo económico va a aumentar. Si una empresa se financia con deuda, incrementa el riesgo financiero, porque debe responder por los pagos de intereses, incluso si sus ingresos disminuyen. Empresas con altos costos fijos representan empresas con un alto riesgo económico. Empresas con un alto nivel de deuda son empresas con un alto riesgo financiero. ¿Qué alternativas existen o puedo implementar yo para disminuir, para intentar enfrentar estos riesgos? Entonces, lo primero es lo que tiene que ver con la diversificación. Como dice el dicho, no meter todos los huevos en la misma canasta. Diversificar. Si yo diversifico mis inversiones, de esta manera voy a tender a disminuir el riesgo. La diversificación permite invertir en diferentes activos o sectores o mercados, y esto me va a ayudar a mí en cierta medida a controlar o a tratar de disminuir el riesgo. No es lo mismo que yo tenga todo mi dinero invertido en una sola línea, a que yo tenga ese dinero diversificado, que tenga, por ejemplo, una parte en activos fijos, otra parte en acciones, otra parte en bonos. Esto ayuda a disminuir ese nivel de riesgo. Existen también instrumentos financieros derivados, por ejemplo, como lo que tiene que ver con las opciones. ¿Qué es eso de una opción? Es que yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de comprar un derecho a vender o un derecho a comprar o derecho a vender. Por ejemplo, yo puedo comprar una opción para comprar dólares en un año a un determinado precio.
Eso ayuda en cierta medida a disminuir el riesgo. Yo puedo comprar, por ejemplo, una opción para comprar $1,000 en 6 meses a 4,000 pesos. Si el dólar en 6 meses está, por ejemplo, a 4,500, yo hago válida esa opción de comprar los dólares que tenía a 4,000 pesos. Y si llegan a estar más baratos, yo puedo reversar mi decisión y pagar una prima. Entonces, miren lo conveniente que es, por ejemplo, de comprar opciones a futuro de un determinado producto. También existen los seguros. Si yo tengo un seguro, eso significa transferir el riesgo de esa inversión a una empresa aseguradora. Si yo, por ejemplo, compro un carro, el riesgo de que me roben ese carro, si estoy ubicado en determinadas partes, en determinados sectores, seguramente va a ser alto. Si compro un seguro, transfiero el riesgo a ese seguro. Otra forma de yo enfrentar el riesgo tiene que ver con el análisis de evaluación de riesgo. Es decir, antes de invertir en un proyecto, lo importante es identificar, medir y clasificar los riesgos. Y recuerden que existen riesgos que pueden ser altos, medios, bajos, de alta incidencia, de poca incidencia. Es importante antes de invertir realizar una clasificación de esos riesgos, identificarlos y clasificarlos. Una estructura financiera equilibrada también ayuda a disminuir el riesgo, controlar el nivel de endeudamiento, la gestión activa y el monitoreo, revisar y ajustar las estrategias de inversión, ya que el entorno es cambiante. Estar vigilando constantemente mi entorno, las tendencias del mercado. Otra forma de yo enfrentar el riesgo tiene que ver con la gestión activa y el monitoreo, que tiene que ver también con lo anterior. Revisar y ajustar constantemente mis estrategias. No seguirme un plan fijo específico, sino tener como esa capacidad de adaptarme a las circunstancias. Otra forma tiene que ver con la información y planeación estratégica, es decir, contar con información financiera contable de largo plazo. Siempre pensar en el largo plazo. Entonces, resumiendo todo esto, lo que tiene que ver con el riesgo y la rentabilidad, ya sabemos entonces que los inversionistas a un mayor riesgo asumido van a exigir una mayor rentabilidad. Hay otros indicadores financieros que también me ayudan a mí a medir todo eso que tiene que ver con la rentabilidad, como por ejemplo el ROA, la rentabilidad económica. El ROA mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar beneficios y se calcula con la siguiente fórmula. La utilidad neta, esta sí ya es la utilidad definitiva de la empresa sobre sus activos totales. Este ROA mida la eficiencia con que la empresa utiliza los activos. Por su parte, la rentabilidad financiera ROE evalúa la rentabilidad obtenida por los accionistas a partir de los recursos propios invertidos, es decir, a partir de su patrimonio. De ROE, nosotros lo calculamos como la utilidad neta dividida sobre el patrimonio. Una empresa que tenga un alto ROA, esto refleja una gestión eficiente de sus activos, indicando que la empresa genera buenas utilidades con los recursos disponibles. Un ROE elevado puede indicar una mayor rentabilidad para los socios, aunque también puede implicar mayor apalancamiento financiero, el uso de la deuda, lo que incrementa el riesgo. En conjunto, la relación entre riesgo y rentabilidad muestra cómo la estructura de capital influye en los resultados. Un mayor endeudamiento puede potenciar la rentabilidad financiera, pero también aumenta la exposición a riesgo de posibles pérdidas o disminuciones de los ingresos. Miremos otro de esos indicadores que ustedes deben trabajar en esta parte y es lo que tiene que ver con el modelo CAN.
Pero antes de eso, ¿qué preguntas, dudas tienen jóvenes hasta el momento? ¿Cómo van? Por el momento ninguna, profe. Este modelo de evaluación de activos financieros, el CAN, es una herramienta fundamental en finanzas que permite estimar la rentabilidad esperada de una inversión en función de su nivel de riesgo. Fue desarrollado por William Sharpe en 1964 y parte del principio de que los inversionistas deben ser compensados tanto por el valor del dinero en el tiempo como por el riesgo asumido. La fórmula para calcular ese CAN es la siguiente. La rentabilidad esperada del activo o inversión, RI, entonces va a ser igual a la tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo generalmente se asume como la de los bonos del gobierno. La rentabilidad que pagan esos bonos del gobierno es la que uno generalmente se trabaja en este modelo como esta tasa libre de riesgo. Se considera que estas son de las inversiones más seguras porque los gobiernos siempre pagan. O sea, no hay historia de que los gobiernos quiebren o impaguen. Por eso esa es la tasa que se considera como libre de riesgo. El beta, que mide el riesgo sistemático, la sensibilidad del activo frente a los movimientos del mercado. Este beta se refiere al hecho de qué tan sensible es la variación en el precio, por ejemplo, de una acción con relación a la variación del mercado. Por ejemplo, en el caso colombiano, la bolsa de valores tiene un indicador, por ejemplo, que es el Colca. El beta, en este caso del activo, me va a indicar a mí si cuando varía ese indicador general, qué pasa con el precio de mi acción. Por ejemplo, todas las acciones subieron, ese índice subió, pero la mía, por el contrario, bajó. Entonces quiere decir que ese es un beta, tiene un beta inferior al del mercado. Si varía en la misma proporción, es un beta igual al del mercado. Si varía en mayor proporción, es un beta mayor. Y por último, tenemos lo que tiene que ver con la prima de riesgo del mercado, que es decir, la compensación adicional que los inversionistas exigen por invertir en activos de riesgosos en lugar de unos sin riesgo. Está de aquí. Miremos un ejemplo de cómo calcular ese CAN o cómo lo interpreto. Esa prima por riesgo presenta la recompensa esperada por asumir una mayor volatilidad respecto al promedio del mercado. Es decir, como esa recompensa que yo exijo por asumir un riesgo. No invierto en el activo, en este caso libre de riesgo, que es, por ejemplo, los bonos, sino que voy a asumir una prima adicional por asumir un riesgo. Lo que le comentaba, si un activo tiene un beta, por ejemplo, mayor que 1, es más volátil que el mercado y por lo tanto se espera una rentabilidad superior. Si el beta es menor que 1, el activo es menos riesgoso y ofrece una rentabilidad esperada inferior. Es decir, si el precio de una acción disminuye o aumenta en menor proporción a cómo varía el mercado, se considera una inversión más riesgosa. En la práctica, este modelo CAN se utiliza ampliamente para valorar activos financieros y estimar su rentabilidad justa en función del riesgo. Evaluar proyectos de inversión, determinando si su rentabilidad esperada está compensada por el riesgo asumido. Este CAN, nosotros podemos tomarlo como el valor. Ustedes se acuerdan que la vez pasada, cuando calculábamos el WAT, hablábamos de que es la rentabilidad exigida por los accionistas. Este valor
que nosotros tenemos aquí del CAN puede ser asumido como esta rentabilidad. O sea, desde aquí puede salir este valor. Vamos a suponer que nosotros tenemos los siguientes datos y vamos a calcular el CAN de una empresa. Vamos a suponer que la inversionista está evaluando si vale la pena invertir en las acciones de una empresa, en este caso la textil andina, que cotiza en el mercado colombiano y quiere estimar la rentabilidad esperada de inversión aplicando este modelo CAN. Entonces vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. La tasa libre de riesgo, que es la de los bonos del gobierno, que es del 6%. El beta de la acción, en este caso es 1.2. Quiere decir esto que la acción es más volátil que el precio del mercado y que la rentabilidad esperada del mercado es del 12%. Ya yo teniendo estos datos, simplemente aplico la fórmula. La fórmula, la rentabilidad exigida, entonces es igual a la tasa libre de riesgo más el beta por la rentabilidad esperada del mercado. Bien, aquí tenemos los datos nuevamente. Beta por la rentabilidad del mercado. 6 más 1.2, que es el beta, menos 12%, menos 6%. Entonces, esta rentabilidad enseguida se va a igual al 6% más 1.2 por 6. 6 más 7.2, que es el resultado de 1.2 por 6, me da 13,2%. Quiere decir esto que la rentabilidad esperada de la acción textil de Andina S.A. es del 13.2%. Esto significa que dadas las condiciones del mercado y el nivel de riesgo asumido, con un beta de 1,2, el inversionista espera tener una rentabilidad del 13,2% anual. Como compensación por invertir en un activo más riesgoso que el promedio del mercado. La prima por riesgo en este caso es del 7,2%. Es decir, el 13,2% que yo exijo menos el 6% que es la tasa libre de riesgo, que representa la recompensa adicional por invertir en un activo que es más volátil frente a la situación del mercado. El 6% es la tasa libre de riesgo y yo por asumir la inversión en un activo que es riesgoso, y es riesgoso porque tiene un comportamiento diferente al del mercado, en el sentido de que si aumentan los precios de esas acciones, el beta va a aumentar en una proporción mayor. Entonces, por eso exige esta rentabilidad, que es del 7,2%. Esa entonces es la forma de yo interpretar ese modelo CAN. La rentabilidad que yo exijo por invertir en activos riesgosos como recompensa a no invertir en un activo menos riesgoso. Entonces, en términos generales, un analista financiero podría utilizar este resultado para valorar si la acción está sobrevalorada, subvalorada, si la rentabilidad esperada, en este caso del 13.2%, es superior al rendimiento requerido por el inversionista, la acción podría ser atractiva. Ese dato, como les decía, también sirve para calcular el costo promedio ponderado del capital. Ya nosotros sabemos cuál es la utilidad, la importancia de yo calcular ese costo promedio ponderado del capital, ¿cierto? Miremos esta última parte, que es algo que ustedes también vamos a trabajar y tiene que ver con la construcción y análisis de portafolios. La construcción de portafolio consiste en combinar diferentes activos financieros con el objetivo de maximizar la rentabilidad esperada
y minimizar el riesgo total. El principio clave detrás de esta estrategia es la diversificación, que implica invertir en una variedad de activos cuyos rendimientos no se muevan de forma perfectamente correlacionada. Al hacerlo, se reduce el riesgo no sistemático propio de cada empresa, sin sacrificar significativamente la rentabilidad. Entonces, un portafolio de máxima rentabilidad busca obtener un mayor rendimiento posible, aunque puede implicar asumir riesgos más elevados. En cambio, un portafolio de mínimo riesgo prioriza la estabilidad concentrándose en activos con baja volatilidad, aunque sus rendimientos sean menores. Miremos un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos estas tres empresas. Que la empresa A tiene una rentabilidad promedio del 10% y una volatilidad del 8%. La empresa B tiene una rentabilidad del 12% y una volatilidad del 15%. La empresa C tiene una rentabilidad del 9% y una volatilidad del 7%. Entonces miren que la empresa B es la que ofrece una mayor rentabilidad, pero también es la más riesgosa. La más riesgosa, una mayor rentabilidad, pero más riesgosa. En este caso, si se invierte únicamente en la empresa B, se obtiene una mayor rentabilidad, pero con más riesgo. Sin embargo, si yo combino estas tres empresas en un solo portafolio diversificado, el riesgo total puede reducirse gracias a la compensación entre los distintos comportamientos de sus rendimientos, logrando una mayor relación riesgo-rentabilidad. En conclusión, entonces, la diversificación y el análisis de portafolios permite optimizar las decisiones que toman los agentes buscando un equilibrio entre la seguridad y la rentabilidad. ¿Qué preguntas, dudas, comentarios tienen, jóvenes, en esta parte? ¿Alguna No, señor, hasta el pregunta? momento no. Hasta el momento no. Recuerden que las actividades que siguen son calcular el riesgo financiero, el riesgo económico, lo que tiene que ver con el CAN, proponer diversificación de un portafolio. Toda esa información o los datos referentes para yo realizar los cálculos, a ustedes se les va a compartir a partir de mañana. Bueno, si no tienen dudas con esta parte, vamos a mirar lo que tiene que ver con el simulador. Ustedes ya en las actividades anteriores leyeron acerca de lo que tiene que ver con el simulador, ¿cierto? ¿Quién me recuerda cuál es el sector o la empresa que aborda este simulador? A ver. Es una empresa del sector textil. Es una empresa del sector textil, ¿cierto? Miren que el simulador Global 2020, el simulador de la gestión de la internacionalización empresarial, lo que va a hacer es colocarlo a ustedes al mando de una empresa. Ustedes van a ser los gerentes, los administradores de estas empresas, van a tener que tomar una serie de decisiones que permitan incrementar el valor de esta empresa, incrementar el valor de la compañía. Van a tomar decisiones en diferentes áreas. Dentro de esas decisiones principales están la de implementar una nueva fábrica en un nuevo país, vender mis productos o introducirme en un nuevo mercado. Por eso miren que el nombre del simulador, internacionalización empresarial. Las decisiones que ustedes van a tomar en este simulador están acorde con el ciclo PHBA, que tiene que ver con evaluar, planificar, desplegar y controlar. Como decían entonces, hay 5 compañías. Esas empresas todas se dedican al sector, son empresas del sector textil. ¿Y están ubicadas dónde? A ver si recuerdan dónde está ubicada la empresa. Están Y creo ubicadas que en era en España. España.
La empresa está ubicada en España, ¿cierto? Ustedes ya por grupos se agruparon en cada una de estas empresas. Son 5 empresas que están compitiendo por el mercado del sector textil, en este caso inicialmente en España. Por eso es importante esa primera decisión que ustedes van a tomar referente a la apertura de una nueva planta o entrar en nuevos mercados. Como lo mencionaron ustedes, efectivamente la empresa produce elementos de vestir masculinos. En este caso, lo que son las camisas, corbatas y elementos complementarios como son los cinturones, bufandas, billeteras. Estos son los datos básicos de los mercados en los que ustedes pueden incursionar. Como les decía entonces, la principal decisión que ustedes van a tomar inicialmente tiene que ver con la implementación de una nueva fábrica y la posibilidad de incursionar en nuevos mercados. Y estos son los mercados. España, que ya sabemos el mercado español, bueno, sería en Portugal, Francia, Italia, el centro de Europa, Polonia y México. Y nos brindan unos datos que tienen que ver con la población, el PIB per cápita, el total de unidades estimadas que se pueden vender en cada uno de esos mercados. Toda fábrica que ustedes implementen o que ustedes construyan, intenten nuevamente establecer, va a tener esta capacidad instalada. Va a tener la capacidad de producir 150.000 corbatas, 24.000 camisas y 8.000 elementos complementarios. Es decir, si ustedes montan una nueva fábrica, esta va a ser la capacidad instalada de esta fábrica, ya sea que la instalen en España o en otro país. ¿Cuál es la inversión inicial para esa nueva fábrica? Si yo voy a implementar esa nueva fábrica en España, en activos fijos, me va a costar 1.400.000 euros, más los gastos de implementación, que en este caso en España son 300.000. Estos 1.400.000, como les decía, son activos. Y si son activos, van al balance general. Estos 300.000 son gastos, es decir, estos van al estado de resultados. Factores a tener en cuenta, lo que tiene que ver con el nivel de tecnología industrial. Va a existir un consultor. En ese consultor, ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar información externa a la empresa, que me brinde a mí información de los mercados en los que se mueve la empresa, como el nivel de capacidad por área, los beneficios de otras compañías, el número de fábricas de otras empresas, de otras compañías. Estas son las empresas en las que ustedes van a estar agrupados. La Smart One, la Spain 10, Rayman, Fashion Club y Root. Todos están ya distribuidos en estas empresas. Y va a existir como una especie de competencia entre ustedes. Es decir, las decisiones que ustedes tomen, cuál empresa va a terminar con un mayor valor de compañía. Estas son las diferentes áreas en las que se encuentra distribuida la empresa: dirección, diseño, marketing, producción y logística. ¿Cuáles son los factores de competitividad que me van a representar a mí un mayor valor de la empresa? Lo que tiene que ver con el escenario económico del mercado, el dimensionamiento del mercado, el modelo de competitividad, el análisis de capacidad y la participación del mercado.
Estas son las áreas a decidir con las que ustedes van a tomar las decisiones. La construcción de una nueva fábrica, la planificación de la producción, la tecnología industrial, la modalidad de provisionamiento, los precios por producto, la entrada a nuevos mercados, la capacitación, la financiación y la ampliación de capital. Y por último, así los va a medir el simulador. Los resultados económicos que ustedes obtengan, eso va a representar un 45%, la participación del mercado un 16%, la innovación de producto un 12%, el valor de marca otro 12%, la tecnología industrial un 8%, la capacitación de la organización un 7%. Todo eso sumado da el 100%. Como les preguntaba, todos tienen las credenciales para ingresar al simulador. Sí, señor, ya acabé de ingresar. Ya probé y logré entrar. Con el Google Chrome, ¿cierto? Yo le di en el link del correo y una vez me abrió la sesión en Chrome, sí, señor. Eso es lo recomendable, utilizar ese navegador. Este manual ya ustedes lo tienen, o sea, como les decía, este manual ya ustedes lo analizaron en la tarea 1, en la tarea 2. Si ustedes leyeron el manual, por ejemplo, también se dan cuenta de que existen diferentes tipos de clientes y que ellos los segmentan de acuerdo a los clientes que se van por el precio, a los clientes que se van por el diseño o a los clientes que se van por la marca. De acuerdo a esos diferentes tipos de clientes, asimismo ustedes van a tomar sus decisiones. Es decir, si por ejemplo yo me voy a enfocar en los clientes que se van por el precio, es decir, yo voy a ofrecer un precio menor para intentar ganarme ese tipo de clientes que se fijan más en el precio que en el diseño y en la marca. Entonces, cuando ustedes ingresen al simulador, este es, digamos, la pantalla que ustedes se van a encontrar. Que estás ahí, Daniel, me pueden confirmar que efectivamente es así. Sí, señor. En el simulador, en esta parte que tiene que ver con el cuadro de mando, voy a encontrar yo toda la información que necesito para tomar mis decisiones. En el cuadro de mando está toda la información referente para yo tomar mis decisiones. Ahí voy a encontrar la información referente al valor de la compañía, indicadores claves, marketing, producción, compra, logística, mercado, ventas de la compañía, ingresos de la compañía. Entonces, lo primero que me muestra es el valor de la compañía. Mira, aquí están las 5 compañías, el valor que obtuvieron el último año y en cuánto aumentó. Este es el valor de cada una de las compañías. Voy a encontrar indicadores clave. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los ingresos de mi empresa, que en este año yo estoy ubicado soy Smart One. Entonces mis ingresos en el año 0 fueron estos, en el año 2 sufrió una variación, es decir, una disminución del 2,9%. Si estos indicadores están en rojo, quiere decir que hubo disminuciones. Por el contrario, los que están en azul son positivos. Y aquí voy a encontrar yo todos esos indicadores clave. En la parte de marketing, vamos a mirar qué hay en marketing. Entonces, aquí en marketing están los precios de mercado por cada uno de esos productos. Miren que en España las corbatas se vendieron a 13 pesos. También me ofrece un análisis de diseño.
Entonces, miren que en toda esta parte del consultor, ustedes van a encontrar la información referente que me va a servir a mí para tomar mis decisiones. Información de marketing, información de producción, las unidades productivas, la total de capacidad de la producción, decisión de unidades a producir, el nivel de eficiencia en el proceso de producción. Cuando ustedes analicen toda esta información que está en el cuadro de mando, las ventas de la compañía, los ingresos de la compañía, voy a pasar a tomar las decisiones. Entonces, lo primero es analizar toda la información que está en el cuadro de mando, que me va a servir a mí de base para tomar las decisiones. Paso a tomar decisiones entonces. Profe, qué Miremos cuáles pena. son. Yo tengo una Diga, pregunta antes de que avances. Esa información que estamos viendo sobre la empresa, ¿es solo sobre la empresa que a mí me corresponde o puedo ver la de las otras empresas? aquí está solo la que a ti te corresponde. Si yo necesito información de otras empresas, voy a la parte del consultor. Voy a la parte del consultor. Ya se lo miramos ahorita. Entonces, esa es solamente información relacionada con tu empresa, al interior de tu empresa, en el cuadro de mando. En la parte del consultor, ahí me ofrece información de otras empresas, la información del mercado. Entonces, como les decía, paso a las decisiones. Miren las decisiones que yo debo tomar. Entonces, hay decisiones estratégicas, decisiones de modalidad de compra, decisiones de logísticas y operaciones, decisiones de marketing, de diseño, de capacitación y de financiación. Entonces, la primera de las decisiones son las estratégicas. Entonces, miren que en las estratégicas, lo primero que me aparece a mí es la construcción de nuevas fábricas. ¿Dónde voy a construir yo esa nueva fábrica si efectivamente esa es mi visión de construir una nueva fábrica? Entonces, aquí van a tomar ustedes la primera decisión, si voy a implementar una nueva fábrica. Acuérdense que en el manual, si ustedes miraron, por ejemplo, en el manual están todos los datos de la posibilidad de las ventas esperadas, de los precios, de lo que cuesta la implementación de la nueva fábrica en España, lo que cuesta en Marruecos, lo que cuesta en México, ¿cierto? Entonces, aquí toman ustedes la primera decisión. Ustedes toman la decisión y le dan en enviar. Esta decisión, ¿cómo vamos a trabajar para esta actividad? Cada decisión que ustedes tomen, antes de tomarla, toman un pantallazo y deben justificar por qué tomaron esa decisión. No es solamente tomar las decisiones, es justificar la decisión. ¿Y cómo se trabaja? Se trabaja en equipo. Es decir, un solo miembro del equipo es el que puede tomar estas decisiones. Ustedes deciden quién. Si son 5 en el grupo, si son 2, si es uno solo el que trabaja. Entonces, esa sola persona es la que va a tomar las decisiones. ¿Sí nos quedó claro? O sea, profe, que la empresa, digamos, cada empresa le corresponde a un grupo, pero dentro de ese grupo seleccionan una sola persona para que haga el envío de la decisión que se está tomando, ¿verdad? Sí, señor. O sea, la idea es que ustedes como grupo debatan qué decisión van a tomar y por qué. Entonces, primera decisión, la construcción de la nueva fábrica. Segunda decisión, introducción a nuevos mercados. ¿A qué nuevo mercado me voy a introducir yo para vender mis productos? Acuérdense que habían 6 opciones. Entonces, de esas voy a seleccionar una.
Me voy a, por ejemplo, al mercado mexicano, porque creo que allá tengo más posibilidades. Entonces, selecciono México y le doy enviar. Miren que aquí están los precios a los que se vendieron cada uno de los productos en cada uno de estos mercados. En Portugal, por ejemplo, las combatas se vendieron a 8 pesos, la camisa a 19 y los complementos a 18. Todo eso lo tienen en cuenta ustedes al momento de tomar esta decisión. Modalidad de compra. Entonces, aquí lo que yo les decía, si ustedes, por ejemplo, se van a enfocar en el precio, es decir, van a vender un precio menor para atraer esos clientes que se fijan en el precio y no en el diseño, entonces asimismo debo seleccionar mi proveedor. Si voy a enfocarme en ese segmento del precio, mis proveedores pueden ser de una gama estándar, ¿cierto? No tienen que ser proveedores de gama alta, porque yo me voy a enfocar en ese segmento de clientes que se fijan más en el precio y no en el diseño. Y aquí están los precios de cada uno de esos, dependiendo de si es gama alta o gama baja. El precio de cada uno. Todo eso lo tengo en cuenta. Logística y operaciones. La construcción de nuevas fábricas. ¿Cuántas unidades voy a producir yo en cada una de esas fábricas? Entonces, aquí está el dato del año anterior, de las unidades que ustedes producían, y ahora van a mirar cuántas unidades voy a producir. O sea, si no voy a producir ya 145.000, sino que voy a producir 186.000. En este caso, en España, de las corbatas, lo que tiene que ver con las camisas, que produje 21.000 el año pasado, ahora voy a producir 93.000. Aquí pueden cambiar ustedes estos datos. Los complementos en España produje 7.500. Ahora, ¿cuánto van a producir? Acuérdense que producir implica costos, ¿cierto? O sea, no es simplemente cambiar esto aquí por cambiarlo, sino porque allá también me va a cambiar lo que tiene que ver con los costos. Marketing, precios por mercado y producto. Las corbatas estaban a 13 pesos, ahora ¿cómo las voy a vender? Las camisas a 24 y los complementos a 34. Entonces, ¿a cuánto piensan ustedes vender cada uno de estos productos? Si lo van a vender a un menor precio o lo van a vender a un mayor precio. Miremos lo que tiene que ver con el diseño. Lo mismo. ¿Cuánto voy a invertir en diseño en corbatas, en camisas, en complementos? Capacitación. ¿Cuánto voy a invertir en capacitación para la parte de dirección, la parte de diseño, de producción y logística? Aquí están los datos del último año y ustedes van a mirar en qué valor van a dejar cada uno de esos, de esa inversión que ustedes van a hacer en capacitación. Y por último tenemos lo que tiene que ver con la financiación. Miren que si ustedes analizan esta empresa, no tiene ni un peso en bancos y en cajas, o sea, aquí está en cero. La empresa no tiene ningún dinero disponible de capital de trabajo. Entonces, aquí tienen que tomar ustedes una decisión de cómo me voy a financiar yo. Si, por ejemplo, ustedes van a implementar una nueva fábrica y esa nueva fábrica a ustedes le vale, por ejemplo, 2 millones de pesos, esos 2 millones de pesos, 1.500.000 es la parte de los activos y 500.000 la parte de la implementación. Yo puedo solicitar un préstamo de largo plazo para pagar esos activos que me cuestan 1.500.000 y un préstamo de corto plazo para la implementación, que son 500.000, y le puedo incrementar otro poquito más para lo que tiene que ver con el capital de trabajo. Ya cuando ustedes hayan tomado todas estas decisiones, ahí sí van a guardar entonces, y ahí va a correr la simulación, a ver cómo les fue.
sí nos queda claro lo que vamos a hacer con el simulador, jóvenes. Igual mañana les paso el manual, les paso un tutorial. Dentro del simulador ustedes también encuentran manuales, tutoriales. Tutor, una pregunta. Y usted me dice que las decisiones que uno tome hay que justificarlas con pantallazo. ¿Eso se agrega al trabajo general? Sí, o sea, ¿qué van a hacer ustedes por cada una de esas áreas? Tomar decisiones. O sea, con las decisiones, voy a abrir una nueva fábrica. Le tomo un pantallazo y explico por qué. La justifico. Cada decisión con un pantallazo y la justifico. Ah, listo, sí, señor, gracias. En cada una de las áreas que debo tomar decisiones. O sea, no es simplemente colocar por qué voy a abrir, por ejemplo, la nueva fábrica en México. ¿Por qué voy a subir el precio? ¿Por qué lo voy a bajar? ¿Por qué, por ejemplo, voy a solicitar este valor del préstamo de largo plazo y este de corto plazo? Preguntas, jóvenes, dudas, comentarios. Tutor, otra consulta. Su merced dice que para poder hacerle lo del riesgo y rentabilidad es con los estados financieros que ya teníamos nosotros, ¿cierto? De la Sí, actividad anterior. sí, Y es que yo estaba mirando la guía y dice que toca calcular los últimos 3 periodos, pero, pero en el estado financiero solamente está el año cero sí, y -1. sí, vamos a trabajar con esos dos. Ah, solo con esos dos. Listo, sí, señor. Listo, tutor. Esa era la duda. Muchas gracias. Listo, Daniel. Igual mañana les voy a estar compartiendo toda esa información junto con la grabación de la web. Ah, listo, sí, señor. Sí, porque ahí puede uno ir desarrollando con la información que va uno revisando. Voy a ir haciendo la actividad. Listo. Y en el CIPAS miramos nuevamente cómo van. Listo, sí, señor. Tutor, una pregunta. ¿Cuándo sería el CIPAS? La próxima semana. Yo ya con anticipación les publico la invitación en los foros, en el correo, en el grupo de Team. Muchísimas gracias, quedo muy atenta. Profe, Bueno, yo tengo una duda respecto al simulador. ¿Para la toma de esas decisiones se pueden hacer seccionadas o tengo que tomarlas todas de una vez? Digamos, para la primera decisión yo entro, reviso la empresa, me reúno con mi grupo y decimos, no, bueno, vamos, no sé, vamos a implementar otra fábrica, ¿sí? En X país, ¿cierto? Y tomamos esa decisión, pero pues faltan las otras decisiones. ¿Las puedo hacer, digamos, después, en otro momento, o tengo que hacerlas todas de una vez? no necesariamente todas de una vez. No tiene nada que ver. O sea, no implica nada. O sea, tú tomas esa decisión, queda ahí y analiza las otras. O sea, ¿qué es lo ideal? Que tú analices cada una de las decisiones que debes tomar, ¿cierto? Analiza las decisiones que debes tomar. Ya cuando tenga calculado qué es lo que a la decisión que voy a tomar en cada una de las áreas, lo hago y le doy guardar. Ok, o sea, elaborar la estrategia, digamos, de análisis primero para todas las áreas de la empresa y hasta tenerlo claro, hacer el ejercicio en el simulador. ¿Es correcto? Sí, sí, Sandra. Muchas gracias, profe. Listo.
Tienen que cacharrearle a eso. O sea, si ustedes empiecen miren que esperemos que ya mañana puedan empezar a ingresar, a empezar a cacharrearle a toda esa información que está en el cuadro de mando, las decisiones que tienen que tomar, y verán que no es difícil. Analizar la información con juicio. Bueno, jóvenes, si no tienen más dudas, más preguntas, podemos dar por finalizada la sesión. Que tengan todos feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche Muchas para gracias. todos. Gracias, profe. Gracias, que pasen buena noche. Buenas noches. Feliz noche para Gracias, todos. que tengan buena noche. Profe, gracias. Gracias.